Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, encontrando otros personajes, criaturas, nuevas razas y todo tipo de seres fantásticos, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a Boleriana, capital de la raza Sintiari. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Y de Daniel, que ya está algo mejor y lo tenemos por aquí. Muy buenas tardes, aventureros. Por fin estoy otra vez con vosotros. Y además, en el capítulo de hoy tenemos un invitado sorpresa. Es Jaime, otro amante de la fantasía y además escritor. Cuéntanos tus proyectos, desvela tus redes sociales para que todos los oyentes te conozcan. Un saludo, aventureros. Muchas gracias por dejarme unirme a esta aventura. Y sí, efectivamente, bueno, no es que sea escritor, pero intento serlo. Y nada, de momento estoy escribiendo como proyectos. Ahora mismo estoy decantándome entre como dos títulos. No sé si Historias de Sangre o Las Aventuras de Kaison. Ya se verá con el tiempo. Y luego también tengo como pequeños proyectos que nacen a partir de historias que yo creo que a lo mejor no me han gustado el final, o digamos que tal vez se podía haber aprovechado un poco más, como por ejemplo a lo mejor historias de vampiros, o también por ejemplo yo soy un fanático de Dragon Ball y entonces en ese momento digo, a ver, yo creo que por aquí podemos tirar mejor, así que nada, por ahí voy haciendo mis cosas. No, está muy bien. Además, has desvelado ahí un par de títulos posibles, ¿no? Que eso a muchos les cuesta decirlos, vaya a ser que se los roben. Pues sí, pues sí. Bueno, bienvenido a este episodio de Refugio Aventurero. Espero que lo pases bien. Tenemos algunas noticias del camino, además. Algunos mercaderes con los que nos hemos cruzado nos han contado varias cosas. Y una es que Disney Plus ha confirmado la serie de televisión de Willow, la mítica Willow de hace años atrás, del 88 creo que era, con George Lucas y con el mismo actor, Warwick Davis. No tenemos fecha de estreno aún, pero están trabajando en ello. ¿Se sabe cuál va a ser el argumento? No, las noticias que tengo son estas, que lo han confirmado pero no han dicho nada. Que yo sepa, a lo mejor en otros sitios sí que, en otras fuentes sí que explican algo más, pero en las que yo he encontrado no decían nada más. Es que le tengo bastantes ganas a esa serie, que Willow ha sido siempre una de mis películas, no favorita, pero de las que me han gustado mucho, mucho. Pues sí, la verdad, a ver si sacan la serie y se empieza a desvelar un poquito de qué va a ir la trama y nos enganchamos todos a ella. A ver, ¿qué tal? Estamos todos expectantes. Vale, y otra noticia que tenemos es que Netflix pues ya ha sacado la serie de Destino, de la saga Wings. Y nada, yo ya la he visto. No sé si vosotros habéis visto algo, pero a mí me ha parecido bien. En un principio estaba un poquito ahí a ver qué pasaba, porque me temía que fuese la típica serie de marujeo, pero bueno, no está mal. Nada, simplemente decir que pues la verdad es que yo había oído hablar de ella, pero la verdad es que no sé mucho de qué va, excepto que me ha salido como novedad, y la verdad es que no me gustaría un poco que nos explicases de qué va. Bueno, pues básicamente es una mezcla de Harry Potter. Están en una escuela donde están aprendiendo magia. Ellos no son magos, son hadas, las chicas, y cada uno pues tiene su poder, ¿no? Llevan en el elemento fuego, tierra, agua y viento. Y bueno, hay una serie de circunstancias, de tramas dentro de la serie que se van desvelando, ¿no? Ahora creo que son 6 capítulos, lo que es la primera temporada. Y es un poco como la primera del Señor de los Anillos, ¿no? Que es todo historia y contar quién es quién. Básicamente es esto, y entonces nos introducen dentro de una trama donde hay unos malos, pero nos dan a entender que hay algo más, así que están ahí. Pues nada, qué interesante. Yo he visto los 2 primeros capítulos solo, así que para empezar nada de spoilers. Y la verdad es que el primer capítulo me pareció un poquito... me rechinaba por esto de que vuelven a ser los típicos adolescentes en una escuela de magia, aunque sean hadas. Pero este segundo ya me ha gustado un poco más y creo que puede tener algo bueno. Sí, que me da un poquito de cosa que no fuese muy adolescente, de historias sociales más que una historia de magia. Y bueno, hay un poco de todo, pero de momento se salva por mi parte. Creo que puede estar bien. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al creador de personajes, nos adentramos dirección a la taberna más cercana, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la creación de personajes y razas.
Pues efectivamente es un mundo muy complejo y muy vasto, y la verdad es que llevamos bastante recorrido porque en la cantidad de veces que se han creado especies y criaturas es, bueno, o sea, no hay, yo creo que no hay parangón, no hay límite. Y la verdad es que a la hora de cuando un escritor o alguien que quiere crear una nueva criatura, pues es bastante complicado, ¿no? Porque lleva mucho recorrido. También es cierto que esto le puede ayudar, porque si no sabe qué criatura crear, pues dice, pues investiga un poco y de ahí, pues puede generar otra criatura a partir de una existente. Y yo creo que eso, una criatura a partir, yo creo que es la magia. Eso es la verdadera magia. Sí, Jaime, parece que tienes algunos cortes. Yo creo que se te ha entendido bastante bien todo, así que yo creo que podemos continuar. Para crear una historia de fantasía, aparte de ser un proceso apasionante, porque lleva implícito un montón de detalles que no dejan de ser complejos en sí mismos, pues uno de los aspectos esenciales para los autores que deben estudiar con detenimiento antes de enfrentarse a este género es la creación de sus propios personajes, criaturas, razas, etc. Por personaje fantástico nos referimos a aquellos seres o razas que nacen completa o parcialmente de la imaginación de los escritores. Algunas criaturas como los duendes, las hadas, los ogros, las sirenas llevan tiempo protagonizando historias de fantasía. No obstante, conocemos muchos otros seres que son creados de cero para una novela o un universo fantástico concreto, como pueden ser los hobbits, ¿no? O los caminantes blancos. O hablando de casos particulares, pues los propios Frankenstein, It o Cthulhu. Sí, cualquier universo que conozcamos, tanto de fantasía como de ciencia ficción, porque es donde más se mueve todo este ámbito de creación de personajes, razas y criaturas, monstruos también, si acudimos a estas categorías literarias, encontramos una variedad enorme. Y como bien has dicho, Víctor, esta creación tiene mucho que ver con la mitología de los pueblos humanos normales, los nuestros, los reales, por así decirlos, en lo que se embebe toda esta creación de personajes, porque si vamos a cualquier obra, ya sea, por ejemplo, la obra de Tolkien o de cualquier otro escritor de fantasía, vemos que coge muchas criaturas ya creadas. No son las mismas, pero toma ejemplos. Por ejemplo, los elfos, Tolkien les da una característica propia, pero los elfos ya existen en la tradición celta, en la mitología céltica, etcétera. Y así con multitud de criaturas. También estos Frankenstein de los que has hablado, que es mezcla, por ejemplo, de un animal con un humano, también se ven mucho como hombres lagarto, como hombres mitad humano, mitad animal, etcétera. Lo vemos muchísimo en cantidad de obras literarias y después también en el cine, en la televisión, etcétera. Y sí, es un mundo muy vasto y muy rico porque precisamente es en esta fantasía y en esta ciencia ficción donde más ahonda toda esta creación que de otra manera, o sea, en otros géneros no es tan importante porque obviamente quien escribe un thriller realista no tiene que crear nada. Entonces, digamos que es algo muy propio de todo este entramado que nos gusta a todos tanto e implica también, digamos así, mucha imaginación, mucha creatividad y es algo que el escritor, aparte de saber escribir, tiene que saber crear, tiene que saber innovar y tiene que saber, por así decirlo, ampliar un poco más su mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Además, es lo que decíais, el crear los personajes, razas, criaturas y demás es lo que le da vida a tu novela, a los paisajes que estuvimos hablando en el programa anterior. Bueno, más bien estuvisteis, yo no pude. Pero todo eso le da un carácter especial al mundo. Pero luego lo que tú quieres es crear tus propias criaturas, razas y de todo lo que puedas meter en ese mundo. Y sí, todo está ya creado, ya hay muchas cosas que existen y tú vas cogiendo ideas, pero al final luego el escritor o el creador de seres y de fantasía y demás busca darle su detalle, su puntilla final para que sea exclusiva de él o de ella. Y es lo que a ti te hace sentir orgulloso después, el ver decir, hostia, se ha hecho esta raza
y creo que no existe, o he cogido alguna idea, alguna referencia, pero espero que al lector le acabe gustando la idea que he añadido yo a este tipo de criatura. Normalmente o últimamente estamos viendo que muchos personajes o muchas razas suelen coger las típicas que ya existen hoy en día. Y bueno, yo, por ejemplo, nosotros, tanto Daniel como yo en nuestro libro, en nuestra saga, estamos intentando evitar eso, ¿no? Que haya tanta raza o tanto personaje ya creado y ya común, ¿no? En la literatura fantástica. Sí que hemos tenido un trabajo de creación nueva. No es que sea algo absolutamente original y nuevo, porque como veremos ahora a continuación, hay que darle algunas pautas, algunas bases que ya existen, pero vamos, el objetivo que tenemos es eso, ¿no? La innovación y dar un poco más de rienda suelta a la imaginación, que es lo que realmente distingue a los escritores de fantasía y de ciencia ficción del resto de géneros. Pues sí, la verdad es que sí, tienes mucha razón. La clave es un poco lo que tú has dicho. El problema radica un poco también en que, claro, como todo o casi todo está inventado, pues es muy, muy difícil dar con una especie completamente original. De hecho, creo que lo decíais en el podcast anterior, que era muy, muy difícil dar con algo que fuera completamente novedoso. Entonces, yo creo que quizás la clave es partir o investigar de lo que ya has conocido y tratar de meterle unas cuantas variantes que den a entender o que le den la clave, o sea, que de tal forma que el lector o el quien quiere que lo esté viendo, pues piense que efectivamente es una especie completamente nueva. En la creación de personajes, pues tienes un desarrollo muy vasto, si quieres, ¿no? Si no quieres, si no te apetece molerte mucho los sesos para crear un personaje, no hace falta, ¿no? Porque como hemos dicho, pues tirar de los personajes que últimamente están ya en la literatura, como pueden ser elfos, enanos, orcos, trolls, de todo lo que conocemos, sobre todo por la televisión, las películas de fantasía, puedes tirar de ahí, cogerlo y ya está. Ahora, si quieres crear personajes propios totalmente nuevos y que se identifiquen contigo, o si en algún momento ven la luz de tal manera que se vuelven famosos y los relacionan contigo, pues entonces ya ahí te tienes que rebanar un poco más la cabeza. Por ejemplo, puedes desarrollar una historia para un personaje en concreto, puedes definirle un hogar, una familia, los orígenes, de dónde viene, el por qué está ahí en ese momento de tu historia. Eso es otra cosa. Puedes crear los personajes antes de empezar la historia y a partir de ellos desarrollarla, hacer la trama, o al revés, o tener una trama pensada y crear personajes acordes a la trama que tú quieres escribir. Sí, efectivamente, esto entronca mucho con lo que ya hemos hablado en otros podcasts de si eres escritor descubridor o no me acuerdo cómo lo llamabas tú, Víctor, escritor... ¿De mapa o de brújula? De mapa o de brújula, o si eres un escritor más planificado. Lo que sí es cierto es que antes de empezar una obra, sobre todo fantástica, tienes que plantearte si tu mundo va a ser un mundo prioritariamente habitado por humanos, gente muy parecida a nosotros, a lo que el lector conoce, o si vas a meter alguna raza más y alguna especie más, lo cual es complicado siempre. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la realidad, las razas que existen en lo que es en nuestra historia, solo ha habido dos, que ha sido el Homo neanderthalis y el Homo sapiens, solo estas dos razas. Luego estañan todos los animales, pero solo conocemos dos razas distintas. Entonces, en las historias fantásticas, implementar nuevas razas ya es crear un mundo mucho, mucho más rico y con una evolución muy diferente. Entonces, este es el primer tema que un escritor tiene que ver y plantear muy seriamente, porque claro, cuando diversificas un mundo ya tienes que darle un entramado mucho más fuerte y justificar muy bien por qué lo has hecho, porque si no, no resulta creíble.
En el caso, por ejemplo, yo siempre vuelvo a Tolkien porque es muy conocido y es muy ejemplificante. En el caso de Tolkien hay razas, pero no hay tantísimas razas. Si nos fijamos, hay 4 o 5, alguna más, pero poco más de las más conocidas. Luego hay otros seres monstruosos, etcétera. Pero de las más conocidas, 4 o 5. No se meten en más historias. A lo que voy es que lo primero que tiene que hacer un escritor es determinar esto. Si va a crear cuántas razas, cómo, y después dotarlas de un sentido que va a tener que tener cuidado que pone, porque lo dicho, si no lo hace bien, no va a resultar creíble. Y esta es la dificultad que tiene crear un mundo de esta manera. Tal y como planteas, claro, es como lo que te decía antes, es un escritor de mapa, ¿no? Hacerlo de esta manera, planearlo todo antes y tener cuidado con lo que haces para no desmontar tu propia historia, tu propia trama. Pero también tenemos el otro lado, el escritor de brújula, que simplemente pues o tira millas con su trama y va añadiendo personajes y va añadiéndoles su historia, su aspecto físico, su raza, si quiere poner una raza diferente a la humana, además, según va avanzando. Ahí también influye la importancia del aspecto físico que queda añadir a cada personaje. No es lo mismo hacer una historia de fantasía en la que solo hayan humanos que una historia de fantasía en la que haya multitud y diversidad de razas. Por lo tanto, habrá diversidad de aspectos físicos y tendrá que tener en cuenta su fisionomía, la composición química que pueda tener, ¿no? Características físicas varias, alineamiento de las razas. Bueno, tiene que tener en cuenta varias cosas dentro de su mundo. Porque, por ejemplo, si crea gigantes y está andando en su trama en una zona donde hay humanos, pues las casas de los humanos van a estar adaptadas a los humanos. Entonces ese gigante va a tener problemas para entrar en casas, va a tener problemas para andar por calles, cosas varias. Entonces, tanto las puede planificar antes, como tú decías, que está muy bien, como se las puede encontrar en el momento en el que está llegando a esa situación y solventarlas pues de alguna manera ingeniosa que se le ocurra o no, o tener un tropiezo y aprovechar ese tropiezo y hacer una escena graciosa o no sé, es lo que se te ocurra en ese momento. Sí, además no hace falta que sea tampoco, quiero decir, tú puedes introducir algún ser o alguna criatura que no tenga tampoco mucha relevancia en la historia, pero que dé ese trasfondo y que dé la sensación de que es un mundo vivo, un mundo rico. Entonces sí, es verdad que puedes crear también criaturas y razas de una manera un poco más liviana para que sea todo más vivo, sin más relevancia, sin que luego tengas que explicar de dónde vienen, quiénes son, etcétera. Esa es otra manera. En esta última forma de narrar que he explicado, que es la de brújula, te obligas un poco más adelante a que tus personajes expliquen de su lore, de su historia durante la aventura, para tener un poco más de profundidad. Sí, puedes crearlos directamente y meterlos en el mundo. Vale, es que a mí personalmente me gusta que se pueda explicar, no extenderse a lo mejor mucho, pero un poquito de la procedencia de esa raza, de dónde provienen, de cómo han llegado, cómo son antes del momento en la historia en la que estás narrando. Entonces, yo creo que tengan un trasfondo y que se haga un pequeño lore de lo que es la raza en sí es un punto a favor. Sí, la verdad es que ya para quizás terminar un poco este pequeño capítulo, la verdad es que cuanto más, lo que sí que está claro es que cuantas más especies creas, pues podríamos decir que es más fantástico el relato, pero eso lleva un pequeño problema. Al crear más especies, tú te ves de las descripciones de dichas especies tienen que ser más meticulosas, porque de lo contrario puede pasar que cuando el lector lo lea diga, es que esta especie es muy parecida a de la otra, entonces no consigo distinguirla. Entonces siempre esto, mucho cuidado. Sí, no, está claro, hay que saber darles vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hay que saber introducirlas dentro de la historia y darles sus rasgos esenciales que les hagan diferente al resto. Bueno, esto entra dentro de cómo describir al personaje dentro de la novela. Aparte de todo esto que habéis comentado, bueno, hay que saber hilar las cosas conocidas para el lector
con las cosas inventadas que hace el escritor para que haya un nexo, una unión, un nexo en la descripción de, ya sea de personajes, de escenarios o de lo que sea. Siempre es mejor, como lo que decía al principio, tener una base conocida. Por ejemplo, ahora es más fácil, ¿no? Porque como tenemos muchas referencias en la fantasía literaria como la fantasía de televisión, pues es más fácil que los lectores tengan referencias y les sea más fácil que vean dentro de su cabeza lo que estás intentando describir. Pero siempre es bueno tener una base conocida, como por ejemplo lo que decía antes, un gigante. Un gigante, ¿cómo lo describes? Pues si nadie supiese nada de gigantes, pues lo escribirías como una persona muy grande. Una persona 3 o 4 veces más alta que una persona normal y con una fuerza acorde a su estatura y demás. Entonces, pues lo puedes describir de esa manera, ¿no? Siempre cogiendo elementos existentes. En nuestra época, como esto ya lo tenemos superado y ya todo el mundo sabe lo que es un gigante, pues básicamente lo que se tiene que hacer en la obra al añadir gigantes es describir esos pequeños detalles que le diferencian de los gigantes que conocemos por otras obras o otras películas. Ahora, si quieres crear un personaje completamente desconocido para el público, de cero, y te lo inventas tú y que nadie más lo haya visto nunca, entonces ya ahí te tienes que explayar y tienes que tener cuidado para no aburrir el lector con la descripción. Tienes que intentar hacerlo lo más escueta posible y que se entienda para que el lector pueda seguir leyendo sin problema. Justo, yo creo que ahí has dado en el clavo, porque si obviamente tienes que describirlo, pero de tal forma, ahí está la magia de escribirlo. La magia radica en que tienes que describirlo, pero de tal forma que no aburra al lector. O sea, descripciones que sean claras, pero que no sean tediosas y monótonas, porque de lo contrario el lector dirá, esto es un auténtico aburrimiento, no hay quien lo aguante, yo me voy a otra cosa. Bueno, también depende del lector, porque a mí me ha pasado que he encontrado lectores que les encantan las descripciones y cuanto más jugosas mejor, y lectores que en cuanto les das más de un párrafo ya se están aburriendo y dicen la acción aquí no progresa. Entonces esto ya depende de qué tipo de lector seas y qué tipo de público también busques. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y es que yo conozco a gente que no soporta El Señor de los Anillos porque dice que es tedioso, aburrido, que se pasa páginas y páginas hablando de los bosques de la comarca y que no lo soportan. Y claro, a mí eso, por ejemplo, me rechina muchísimo. No lo puedo creer que alguien pueda decir eso, pero realmente hay gente así. Mi padre, por ejemplo, decía eso. Entonces... Sí, no está claro. Ahí habrá gente para todo, ¿no? Nos encontraremos con la misma situación en todas las vertientes de una novela. Tú has dicho el caso de que les aburre la descripción en busca de la acción. Y yo me he encontrado con lectores que me han dicho lo contrario también, que hay demasiada acción. Entonces, cada uno es de su padre y su madre. Entonces, es imposible contentarlos a todos. Básicamente, lo que tiene que buscar el autor o el escritor es un punto intermedio, que sí, que recibirás quejas de ambos lados, o de 3 lados, o de los lados que sean. Pero, bueno, es intentar contentar a la mayoría posible. Hacer un mix de cantidad de descripción, cantidad de acción, cantidad de historia. Es un poco complicado a gusto de todos, pero siempre sin perder la esencia del propio escritor. No, está claro, contentar a todos es muy difícil, pero yo creo que al final lo que tienes que ser es, lo que te has dicho, hacer un mix, pero ser fiel un poco a lo que tú consideras que es tu estilo y a lo que a ti te gusta hacer un poco, porque de la manera en la que disfrutas más escribiendo o relatando una historia es siendo fiel y haciendo lo que a ti realmente te gusta. Si eres una persona que te gustan mucho las descripciones, inconscientemente acabarás haciendo, aunque las intentes hacer más escuetas o menos para los lectores que quieren más acción, pero luego lo que tú sientes y lo que a ti te gusta acabarás tirando un poco para lo que es tu estilo. Pues sí, es correcto, ¿no? Cada uno, al final es lo que tú has dicho, el escritor tiene su estilo y al final, queriendo sin querer, vas a llegar a los lectores que se adapten a tu estilo, porque van a ser los que te van a seguir leyendo porque les gusta cómo lo haces y demás. Entonces así, básicamente es eso, seguir con tu estilo
El que se quiera adaptar un poco, que se adapte, el que no, pues que no. Y ya está, a lo mejor tienes suerte y llegas a un nicho bastante grande y a lo mejor no, y es el nicho a la que llegas es pequeño, pero bueno, cada uno tendrá su público lector, eso es así. Bueno, otras cosas que hay que tener en cuenta para la descripción de personajes, pues también si queremos es la mitología. Podemos inventarnos o añadir, como hemos dicho hasta ahora, algo real de mitología para darle trasfondo, darle ese lore profundo al personaje que estemos diseñando, o a la raza, el personaje o raza. Pues sí, la verdad es que sí. Y hablando de mitología, pues claro, nos ha influido muchísimo, ¿no? A la hora de crear diferentes criaturas o especies. De hecho, pues dependiendo de cada una de las características de cada una de las especies, pues se suele asociar normalmente en libros o en relatos del presente y del futuro, pues se suelen preservar ese tipo de características. Por ejemplo, los centauros siempre se suele asociar ese matiz orgulloso, pero al mismo tiempo no dejan de perder esa característica que los hace sabios y a veces la capacidad de ver el futuro, ¿no? En Harry Potter, sin ir más lejos, pues tienen esa capacidad. Sí, esto que ha dicho Jaime es muy interesante, porque es verdad que acudiendo a la mitología podemos sacar muchísimos ejemplos y de hecho la literatura está llena de ellos, pero no solo la literatura. Si vamos, por ejemplo, pongamos a un videojuego, masivo, de estos que juegas en red con muchísima gente, todo el mundo los conocerá ya. Si tú vas a la creación de personajes, verás que hay muchas clases. Normalmente te dan una gran variedad de razas para elegir, que suelen ser los típicos, que son orcos, elfos, etcétera. Pero también hay personajes, pues mitad animal, tal. ¿Por qué digo esto? Porque todos estos personajes siempre tienen algo parecido a la mitología y a los seres mitológicos y van asociados con ese tipo de ser mitológico. Por ejemplo, un hombre halcón siempre se le ubica en el desierto. ¿Por qué? Pues porque se asocia con el antiguo Egipto, con Anubis, con todas estas cosas. Y así en casi cualquier ejemplo que veamos es así. Lo que ha dicho Jaime es totalmente cierto. Un centauro siempre va a ser así. Un vampiro normalmente siempre se dibuja, aunque sea diferente. Vemos la excepción de, por ejemplo, Crepúsculo, pero normalmente se asocia pues a este ser oscuro de la noche, atormentado, etcétera, etcétera, que viene ya desde las obras de Bram Stoker y este viene de la mitología antigua de Transilvania, etcétera. Todo se remonta, al fin y al cabo, a las historias que llegan desde la antigüedad y van recogiendo el folclore y la costumbre y llegando hasta nuestros días. Y por eso, cuando creamos una raza, un personaje, un monstruo, lo que sea, sin quererlo, le estamos atribuyendo cosas que ya tiene ese tipo de personaje porque va asociado a ellas. Y lo hacemos de forma inconsciente porque son datos que tenemos en la cabeza y que se reflejan, pero a la vez esto también está muy bien porque el lector también tiene esos datos. Entonces crea esa conexión automática sin necesidad de que le expliques tanto y le da ese tono de veracidad al asunto. Pues sí, es como lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿no? Cuanto más coges de realidad, más fácil va a ser tanto para el escritor describirlo, porque cuanto más conocido sea, menos tienes que escribir, y más fácil va a ser para el lector porque más en su mente lo va a tener, entonces va a ser fácil imaginarlo. Entonces, otras cosas que se pueden añadir o tener en cuenta es el desarrollo de miembros dados por el ecosistema, por ejemplo, ¿no? Que lo que tú decías, uno que vive en el desierto, pues va a tener, podemos coger el ejemplo de animales que viven en el desierto, como pueden ser los escorpiones, que más que piel y músculos, lo que tiene pues son apéndices y cosas así. Entonces le puedes añadir a tu personaje que vaya a vivir en una zona así, pues eso, apéndices o cualquier otra cosa que veas que se puede adaptar al ecosistema. Escamas como las serpientes, etcétera. Claro, muy bien dicho, efectivamente. El medio ambiente
influye, aunque no lo creamos, de manera directa e indirecta en el desarrollo de las extremidades y del cuerpo y organismo de esa criatura. Porque, por ejemplo, no podemos poner a alguien que no tiene ningún tipo de, o no tiene mucha piel en el Polo Norte o en el Polo Sur o en cualquier otro lugar donde haya mucho frío, porque es totalmente ilógico. La cantidad de frío que hace es tal que esa criatura no lo podría soportar. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto, porque si perdemos la lógica y la coherencia, entonces ya perdemos al lector, porque no se lo va a creer. Entonces este punto que has mencionado es muy interesante. Esto es importante, sobre todo, yo creo que en el ámbito de la ciencia ficción, más todavía que en la fantasía. Porque en la ciencia ficción, cuando se crean razas completas y suelen ser razas de personajes, o sea, de seres muy avanzados tecnológicamente. No estamos hablando de animales ni de criaturas que se mueven por ahí, hacen sus cosillas y son un poco más que un animal, sino que estamos hablando de razas ya conscientes, razas tecnológicas que habitan planetas con ciudades, que tienen su propia política, costumbre, sus tradiciones sociales, etcétera. Lo tienen todo. Entonces, en la ciencia ficción cobra muchísimo sentido esto que acabas de decir, Víctor, porque cuando tú creas, por ejemplo, en una ópera espacial un planeta basado es un planeta helado, ya tienes que ver qué tipo de criatura va a habitar ese planeta. Para hacer esa criatura tienes que pensar cómo va a ser. Va a ser humanoide. Lo más normal es que sea humanoide para que el lector y para que tú mismo le encuentres más sentido. Pero al ser humanoide no puede ser igual que nosotros porque habita otro lugar de la galaxia, tiene que tener alguna particularidad. Ya le atribuyes alguna particularidad de algún animal que viva en estos ecosistemas en la Tierra. Y entonces así vas creando esta raza. Por tanto, en la ciencia ficción es súper importante tener en cuenta esto, cómo va a ser la criatura, en qué se basa, qué composición química, porque igual ni siquiera es una criatura que se basa en el carbono como nosotros, sino que puede ser basada en el sílice, basada en el arsénico o en cualquier otro elemento químico del universo. Todo eso tienes que tenerlo muy hilado. Entonces yo creo que por eso es muy relevante en el campo de la ciencia ficción. Sí, en el campo de la ciencia ficción sobre todo es que el ecosistema en el que vas a crear la raza o criatura tiene que influenciar en la propia creación de este. Lo que pasa es que, claro, si tú quieres innovar algo y crear algo que se salga fuera de lo común, pues se puede hacer, sí, pero ya creo que lo hemos comentado en algún programa anterior. Tienes que explicar muy bien el por qué, el cómo lo consigue, el cómo puede ser que con estas características esté en este clima, y es meterte un poco en problemas tú mismo. Pero bueno, que de poder, como es fantasía y es imaginación y es todo creado, se puede hacer. Sí, tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Star Trek, ¿no? Que tenemos multitud de razas antropomorfas y cada una pues diferente a la otra supuestamente por el planeta en el que vive. Después, lo que ha dicho Jaime de las criaturas en lugares fríos y demás, también es lo que comenté en el programa anterior, ¿no? El planeta que está fuera de la zona de habitabilidad. Si tú quieres que un animal o un personaje esté fuera de su hábitat natural o lógico, puedes ingeniártelas de la misma manera que, por ejemplo, dije el planeta, que tenga un calor interno superior y que eso le permita estar en zonas heladas sin ningún problema, por ejemplo, para poner una excusa o darle una explicación al lector del por qué está ese tipo de criatura ahí. Meter un mamut en una zona helada es fácil, es lo que todo el mundo entiende, pero meter, por ejemplo, lo que tú has dicho, un alien allí, que el alien se congela y a lo mejor no muere, pero sí que perdería capacidades de velocidad o de supervivencia, pues puedes justificar que esté ahí pues así, de esa manera, que tenga un calor interno superior y que lo pueda soportar. Eso es como todo, ¿no? Puedes jugar a inventar mucho o puedes jugar a facilitarle las cosas tanto al lector como al escritor. Eso depende de lo que te convenga para tu trama o de lo que quieras innovar o no. Claro, depende de cada uno, pero de todas formas yo os digo que jugar a ser Dios es una cosa que te puede fascinar,
pero yo prefiero no jugármela mucho porque, claro, te metes en la boca del lobo y de repente te matan a críticas, así que yo ahí prefiero no jugármela demasiado. Es lo bueno de la fantasía, que es fantasía, me lo estoy inventando todo. Y bueno, tenemos otras cosas a tener en cuenta aquí en la fantasía, sobre todo en temas mágicos, porque les podemos poner a los personajes poderes psíquicos, poderes elementales, magia en general, ¿no? O cosas científicas y tecnológicas fuera de lo común o fuera de nuestra época. Le pueden añadir cosas excepcionales a quien quieras, como quieras y cuando quieras. Como un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos añadirle poderes que sean irreales para la vida normal. Sí, efectivamente. Puedes atribuirles a determinadas especies o individuos una serie de poderes o capacidades sobrenaturales, pero también, por supuesto, sin perder de vista un poco el mundo en el que viven. Por ejemplo, si le pongamos un mundo en el que a lo mejor todos son hechiceros y pues todos tienen poderes telequinéticos, telepáticos, ¿vale? Imaginemos que el malo tiene una habilidad superior, por ejemplo, lanzar rayos. Pues quedaría bien porque normalmente el malo suele ser, o el villano suele ser más poderoso, de tal manera que eso obliga a que todos los magos, el resto de magos del gremio, se unieran para poder vencerle. Sin embargo, si más de un mago empieza a presentar esa habilidad, entonces ya ahí yo creo que empezaríamos con los problemas, porque ya diríamos, ¿qué es esto? Y entonces, ¿estos magos quiénes son? ¿De dónde han salido? ¿De dónde viene este poder? Claro, ahí vamos a lo mismo de siempre. Hay que justificar muy bien qué es lo que atribuyes a tus personajes y a tus criaturas. Porque, efectivamente, si tú creas magia, tienes el deber de especificar primero de dónde viene esa magia. Porque, claro, la magia es un recurso muy versátil. Con la magia tú puedes justificar prácticamente todo simplemente diciendo es magia, pero aún así tienes que explicar de dónde viene esa magia. Esa magia puede venir de la naturaleza, puede venir de los elementos, puede ser algo divino, viene de los dioses, de las deidades de ese mundo, de ese planeta, puede ser algo que provenga de una antigua tecnología que aparece en el mundo, puede tener muchísimos orígenes, pero tienes que justificarlo. Y con esa justificación que tú le das al lector, ya puedes hacer lo que quieras. Básicamente es especificar muy bien cómo van a ser las leyes de tu libro o de tu obra o de lo que estés creando, que aquí no solo hablamos de libros, pero tenemos que dejar muy claro cuáles son estas leyes, como si fueran leyes físicas, para que luego el lector se sienta cómodo entendiendo cualquier otra cosa que vaya a surgir de ellas. No nos cuesta esfuerzo como lectores entender un Harry Potter si sabemos que la magia pervive en el mundo de una manera oculta, que normalmente la gente común y corriente no conoce, pero determinadas personas sí conocen porque nacen con ella. Entonces, con esa premisa, tú ya puedes leer Harry Potter y entenderlo perfectamente y no te vas a escandalizar cuando veas un centauro, cuando veas un troll, cuando veas un árbol que se mueva, porque ya te han plantado las bases de por qué esa magia existe en ese mundo. Yo creo que ese es el punto al que hay que llegar, más que la extensión hasta donde lo lleves, porque realmente la extensión ya es hasta el infinito y más allá, hasta donde tú quieras hacer. Esa es la ley del creador, ¿no? Del que crea. Tú puedes llevarlo hasta donde quieras, siempre que tenga sentido y sea justificable. Sí, es lo que decís. Al fin y al cabo, lo que quiere el lector es que cuando tú le expliques algo de una raza, de un personaje, de una criatura o de lo que sea, es que tenga una lógica. La lógica la puedes crear tú también, con las leyes que mencionaba Alma y la física y todo lo que quieras meter en tu mundo. Pero le tienes que explicar al lector o al espectador, si es audiovisual o lo que sea, pero tienes que explicarle de dónde proviene esa habilidad, ese poder, para que él lo entienda. Aunque sea algo muy sencillo de explicar, aunque sea algo muy básico, porque te lo has creado tú, esa ley. Pero que él pueda llegar a entenderla sin perderle la lógica a lo que está viendo o leyendo. Lo que pasa es que la magia, como decía Alma, es muy, muy potente, puedes justificar casi todo con la magia. Entonces yo creo que es importante marcar los límites, tanto de máximo como de mínimo. Como se dice en inglés, ¿no? El mundo de los videojuegos, estar OP
overpowered, es decir, que es demasiado fuerte. A lo mejor una magia o un personaje es demasiado fuerte para el mundo en el que está. Por lo tanto, hay que, como se dice, nerfearlo, ¿no? Ponerle unos límites para que no sea el dios de esa historia, que no pueda hacer todo lo que quiera. Por ejemplo, Dani y yo tuvimos un dilema con uno de los personajes de la saga. Podía teletransportarse. Entonces, claro, decidimos que ese teletransporte debía tener unos límites. No puede llegar a más distancia o no poder hacerlo en X situaciones. Hay que ir poniendo límites a la mayoría de las cosas que se hacen en magia, sobre todo, porque la magia es eso, puedes justificar lo que sea. Pues siempre hay que hacer una tabla de límites, por decirlo de alguna manera, para que no se salga, no sea demasiado potente y puedas justificar todo lo que se hace. Justo, una barrera que delimite incluso al ser mastroso o fuerte de toda la saga. Yo, por ejemplo, hay una barrera que personalmente a mí me gusta mucho, que es que a lo mejor él puede ser muy poderoso o poderosa, dependiendo del género de que estemos hablando. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor puede alcanzar un nivel divino que a lo mejor nadie se le puede comparar, pero solamente puede estar en ese estado pues muy poco tiempo. Y hay otro problema a tener en cuenta, que a lo mejor ya después de haber estado en ese estado divino, si queremos llamarlo así, pues ya está muy debilitado o debilitada. De hecho, ya necesita recuperarse y ir a un lugar donde pueda, digamos, recargar de nuevo su poder. Pero que una vez ya ha usado esa transformación, pues entonces ya su estado de salud deteriora de manera considerable. Otra cosa que hay que intentar ponerle a todos los personajes, si no a todos, por lo menos a los principales, son los sentimientos. Creo que un personaje con sentimientos o con cosas por las que luchar o cosas a las que amar, en general los sentimientos es algo que engrandece al personaje, le da un lore profundo, porque a partir de explicar una situación suya personal en la que se está desnudando sentimentalmente, ahí le estás añadiendo un lore profundo a ese personaje que, aunque en la historia, en la trama que estés contando no tenga nada que ver, le está dando mucha profundidad. Y si eso además pasa con todos los personajes, la historia gana muchísimo, queda más redonda, más bonita. Cuando a Brandon Sanderson le preguntaron que por qué escribía fantasía, él respondió que escribía fantasía precisamente porque podía escribir de cualquier cosa, pero con magia. Él decía, yo puedo escribir un thriller, puedo escribir una novela romántica, puedo escribir acción, puedo escribir aventuras, pero además le puedo dar magia y le puedo crear todo lo que quiera. Y por eso escribo la fantasía, porque es un género que me permite una versatilidad que ningún otro género me otorga, y que además en el que puedo profundizar a niveles hasta donde yo quiera. Y es un poco lo que tú dices. Cuando tú escribes una novela, ya sea fantástica o de cualquier otro género, tus personajes son los que van a marcar la diferencia de la obra. Es decir, tú puedes tener una trama buenísima, puedes tener un mundo muy rico, pero si fallas en los personajes, prácticamente la obra está condenada. ¿Por qué? Porque el lector lo que busca es identificarse con los personajes, busca empatizar. Cuando un personaje gusta mucho es porque el lector ha empatizado con él y de alguna manera ha sentido lo que ese personaje está viviendo, está sintiendo, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo de esto, cuando Salvatore escribió su primera trilogía sobre Drizzt Do'Urden, antes de los preludios, que era la de la piedra de cristal y demás, su personaje favorito, el principal, el héroe, por así decir, era Wulfgar. No sé si lo habréis leído, pero era Wulfgar. Es un guerrero, el típico Conan, por así decirlo. Y este guerrero tenía un maestro, que era Drizzt Do'Urden, que es el famoso elfo que luego lo hemos visto en tantas novelas. Bueno, pues la gente, el lector, empatizó muchísimo con Drizzt Do'Urden por su historia, por su peso, por su carisma, por todo ese background que Salvatore le creó al personaje. El lector empatizó muchísimo con él. ¿Qué pasó? Que Wulfgar pasó a ser un secundario y toda su obra básicamente se centró en Drizzt Do'Urden y en la saga del Elfo Oscuro y todas sus aventuras. Entonces, ¿y por qué? Simplemente porque había conseguido dotar a ese personaje
de unos sentimientos, de una fuerza y de un carisma muy superior al resto. Y es lo que comentas. Ahí es donde radica la fuerza realmente de la narración. Otras cosas que se le pueden poner a los personajes, pues por ejemplo, relaciones entre especies, básicamente política, ¿no? Política entre varias especies, política dentro de la misma especie. Por ejemplo, lo que decías de Drizzt Do'Urden, pues todos sabemos que el primer libro empieza con las casas de Menzoberranzan y eso, ¿no? Pues tienen las casas con las reinas y demás. Eso todo es política interna de la propia especie. Después Drizzt, cuando sale a la superficie y tiene sus conflictos con las otras razas, pues eso es política entre especies, ¿no? Todo eso va surgiendo, se va desarrollando normalmente en la propia trama que se va narrando. Pero siempre es bueno tenerlo en cuenta, dar un repaso a estas cuestiones, porque si la obra carece de una interrelación entre especies mínima, pues a lo mejor es demasiado aburrida por eso, ¿no? Porque siempre se centra en los mismos personajes y no hay nada más que le pueda dar un poco de salseo. Sí, a ver, al fin y al cabo, cuando tú creas una especie, una raza en una historia, o bueno, varias razas que tengan ciertas relaciones, es obligado, no tienen por qué conocerse todas entre ellas, pueden habitar en diferentes zonas del planeta en el que has creado o en el mundo en el que has creado y a lo mejor no tener contacto, pero siempre acabas teniendo contacto con las colindantes y las que son vecinas a ti. Puedes crear lazos de afinidad y de que sean aliadas, de que sean rivales porque tienen cosas contradictorias entre ellas y le das vida al mundo que has generado y además le das cierto olor. Si no se conocían, si no interactuasen entre ellas, la obra sería bastante aburrida. Efectivamente, tienes toda la razón. De hecho, de la relación entre las diferentes especies pueden también ser motivo de trama, porque como tú bien has dicho, en el caso de que sean rivales o hayan sido amigos, pues en cualquier momento, por algún hecho, acontecimiento o cualquier desastre que pueda suceder, pues eso cambia, porque recordemos que a veces algunas especies, tal es la importancia del honor y el orgullo que lleva a esa especie, pues en el momento en que a lo mejor ellos crean que se lo has dañado, pisoteado o amenazado por cualquier motivo, pues entonces ya es rivalidad y ahí tenemos un buen motivo de conflicto y también que puede desembocar en guerra. Por ejemplo, los Klingon en Star Trek es un buen ejemplo de lo que acabas de decir tú, Jaime. Es una raza que es muy orgullosa y que realmente este orgullo y estas características tan notables de los Klingon son lo que hace que las tramas de Star Trek estén constantemente fluyendo. Siempre, como bien ha dicho Jaime, las tramas están interrelacionadas casi siempre con este devenir de los pueblos, con esta interrelación entre razas y pueblos. Y normalmente lleva el peso de la historia. Recordemos, por ejemplo, Juego de Tronos. No, Juego de Tronos es todo una comidilla, por así decirlo, de guerras y guerrillas entre distintos pueblos, pero no solo entre distintos pueblos, sino también entre distintas razas. Tenemos al Mal, que son estos caminantes blancos que acechan más allá del muro, que es otra especie completamente diferente y que va a llevar todo el peso de la trama, aunque sea la trama lejana, porque como sabemos Juego de Tronos es de intriga palaciega, es de las guerrillas prioritariamente que hay entre ellos, pero toda la trama global va a estar en relación con esta interrelación entre las dos especies. Entonces sí, es profundamente importante este punto porque de hecho las tramas van en relación con él. También tenemos, aparte, tengo aquí apuntado motivaciones. Aquí es un poco también lo que hemos hablado antes del desarrollo del personaje y demás, pero bueno, podemos aquí añadir, como tú has dicho antes, comidillas entre personajes, odios, que se lleven mal, rencores, un poco de todo, ¿no? Meter este tipo de subtramas dentro de una trama principal muchas veces le dan esa vida o esa diversidad que las hacen más grandes. También viene mucho a colación con las características psicológicas que tengan
los personajes en sí. Según como sea el personaje principal o los personajes secundarios que le acompañan, pueden haber esas rencillas que durante el camino, la aventura, pueden dar motivo a que salte problemas entre ellos, o que haya todo lo contrario, que haya humor, o que se desvíen de un camino predeterminado que ya estaba descrito para irse por otros lares, y que sucedan cosas que nadie se espera, esos temidos y también tan buenos giros de guión. Sí, el famoso lado oscuro de la fuerza, que a veces, por ejemplo, el protagonista o el personaje, quiera o no quiera, a veces las circunstancias de la vida le empujan a llevar pues un camino que en un principio no habría planeado, ya sea por un ente maligno le corrompe, o a veces ni siquiera eso, a veces es por como ya he dicho, las meras circunstancias le empujan a coger ese camino. Y entonces pues también de lo que tú has dicho, teniendo en cuenta sus motivaciones, sus objetivos, pues tendremos que tener en cuenta muy presente eso, pues que le obligan a tomar una serie de decisiones y elecciones. Sí, esto tendría que ver también un poco con la forma en la que defines el personaje o los personajes, porque las motivaciones de estos van a estar muy en relación con el desarrollo de la historia. En el caso de la fantasía tenemos el bien conocido viaje del héroe, que es establecer esta evolución que va a llevar nuestro personaje. En cuanto a escritura creativa, siempre hay, como por así decirlo, tramas ya prehechas que muchos escritores toman, que tienen que ver con esto, es decir, lo que conocemos siempre de asaltaron su aldea, mataron a sus padres y jura venganza. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero si os paráis a pensar y pensáis en libros que habéis leído, os daréis cuenta que esta trama la tienen muchos libros, y no solo de fantasía, ¿eh? Entonces, claro, el objetivo del personaje es prácticamente lo que va a llevar la trama, porque aunque las circunstancias lo vayan moviendo y él empezase pensando que iba a acabar siendo un rey y acaba siendo un aventurero de los caminos, aún así los objetivos de este personaje van a determinar toda su toma de decisiones. Entonces, esto tiene muchísimo peso en las tramas. Sí, no, además creo que ha sido Víctor el que lo ha comentado. A la hora de crear el personaje y sus características y su carácter y demás y tal, no solo influye en la trama principal, que obviamente va a influir en por dónde va a ir, por el viaje del héroe que va a realizar y demás, sino que puede influir en subtramas. A lo mejor se lleva bien con un personaje y desencadena una subtrama que es paralela a la historia principal que tú estás creando, pero le estás dando más jugo y más contenido, que además rompe la monotonía que puede llevar estar todo el rato siguiendo una trama lineal. Entonces, a veces estas relaciones entre personajes, razas y demás no han de ser de peso en la historia, pero sí que pueden romper la monotonía de la trama principal. Y muchas veces es lo más jugoso de la historia, ¿eh? Hay que reconocerlo, que aunque nos guste la historia en sí, el salseo es de las cosas que más atrapa al lector. Desde luego. Yo casi pondría la mano en el fuego en decir que es lo que más, no casi, sino casi. Todo lo que es salseo y relaciones entre personajes suele ser lo que más atrae. En general, no a todos. Bueno, porque al fin y al cabo también un poco esas subtramas de relaciones es lo que hace que te enganches o te encariñes o empatices más con el personaje. La trama principal está bien porque es lo que están realizando, pero a la hora de encariñarte o empatizar con un personaje son esas pequeñas relaciones o subtramas que lo engloban. Yo os hago una pregunta. ¿Habéis leído algún libro que no tenga algún tipo de romance? Aunque sea pequeñito, aunque sea de oídas, aunque no tenga un pequeño romance. Una pregunta. Yo tengo que pensarlo, porque yo creo que no, pero seguro que a lo mejor alguno de ellos sí que... Por ejemplo, mira, creo que en el Mago de Oz, creo que no hay ningún romance como tal. En el Mago de Oz no hay ninguno que digas se ha enamorado. Creo que no. En el Mago de Oz no hay como tal una relación de enamoramiento. Pero cuando no hay relación de enamoramiento, hay relación de profunda amistad, que en el Mago de Oz encontramos esto muy bullente.
Cierto. En el Mago de Oz es amistad pura y dura. O sea, sin esa amistad, sin esos lazos tan fuertes, la aventura habría sido completamente distinta. O sea, ahí apoyándose los unos a los otros, y si no hubiera sido así, pues entonces prácticamente las brujas malas habrían ganado. Claro, y esta es la importancia que tienen las relaciones humanas. La amistad y el amor es lo que más siempre va a enganchar, porque es con lo que más se identifica y más fácilmente una persona. Todo el mundo tenemos amigos, todo el mundo sentimos amor, etcétera. Entonces, es muy fácil llegar al corazón del lector en base a esto, en base a relaciones personales. Son profundamente... yo creo que son obligatorias en casi cualquier género. Aunque sea de fondo y quieras explicar otras cosas, me refiero a novela, lógicamente. Si estamos hablando de un ensayo, nada que ver. Pero en novela yo creo que las relaciones interpersonales tienen muchísimo, muchísimo peso. ¿Recuerdas algunas de las que hay en Dragonlance? En Dragonlance hay muchas, sí, empezando por Tanis, el semielfo, con Kitiara, que además básicamente es un triángulo amoroso, con Kitiara y con Laurana, ¿con quién se queda? Esa la primera, pero hay muchas más. En la Dragonlance, por lo menos recuerdo 3 o 4. Lo decía porque básicamente, como viene de una partida de rol, normalmente en las partidas de rol no suelen darse este tipo de cosas. Porque te centras más en otra cosa, ¿no? Yo sí que he jugado partidas de rol con romances. ¿Sí? Sí. Qué grande, qué curioso. Amala se queda con las 2 y listo. Bueno, durante un tiempo en la novela hace eso. Es muy pillo. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando el tema, que ya nos estamos pasando un poco de tiempo. Solo apuntar que, en la creación de criaturas, de la que no hemos hablado hoy, pues viene a ser muy parecido. Obviamente hay muchas cosas que se obvian y hay otras cosas que no se han tenido en cuenta hoy, como por ejemplo la evolución, las características de la criatura, si son sociales o no, si son agresivas o no, si son ganados, si son depredadores, son mascotas. Hay que tener en cuenta varias cosas para su creación. Entonces, esto sería otro tema que podríamos hablar otro día. Y yo creo que, hablando ahora de temas para otro día, yo creo que podríamos para el siguiente poder hablar ya que hemos hablado de la creación de mundos y de personajes, hablar de la creación de las tramas. ¿Os parece bien? Sí, a mí me parece un tema muy interesante, la verdad. Me parece correcto, vale. Sí. Emplazamos este tema para el siguiente podcast, entonces. Tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la capital Sintiari en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugioelaventurero@gmail.com es el mail del podcast, donde podréis contactarnos y decirnos si queréis participar, si queréis que hablemos de algún tema en concreto. Después, Alma tiene su Facebook, que es @almaminguezherrera. Tanto Daniel como yo tenemos @sagagaldin en cualquier red social. Y bueno, Jaime, dinos tus redes sociales para que la gente lo vuelva a recordar y te puedan seguir. Pues mis redes sociales son en Facebook, estoy como Jaime Barón Grau, o sea, Barón con B, no hay mucho misterio. Y luego en Instagram soy @jbarongrau, así que también con B y minúscula, así que no hay tampoco mucho misterio. Los oyentes tienen tus redes, te pueden buscar. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Acordad de cerrar la puerta al salir, que hace frío, y buen viaje, aventureros. Bueno, yo quería antes de nada agradecer a Jaime su participación. Ha sido un podcast muy divertido y muy enriquecedor. Y sin más, despedirme y hasta la semana que viene. Nos vemos, aventureros. Lo mismo digo, ha sido un placer tener a Jaime con nosotros en el podcast de hoy, y id con cuidado en el camino, aventureros. Gracias a todos vosotros por dejarme acompañaros en esta fabulosa aventura. Hasta la vista, aventureros. Y me sumo al adiós, darte las gracias por participar. Y bueno, te emplazamos para cualquier otro episodio. Cuando quieras participar, tienes las puertas abiertas en este podcast, en Refugio del Aventurero. Así que ya nos iremos viendo. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.